Buenas noches. Más de 6 millones de ecuatorianos económicamente activos mantienen una cuenta bancaria corriente o de ahorros. El año anterior, los depósitos en los bancos se incrementaron en un 18% y sus utilidades llegaron a 348 millones de dólares a noviembre del 2011. El Ecuador de hoy no es el de hace una década, cuando funcionó el Colchón Bank. Ahora hay mucho más confianza en el sistema financiero, pero eso no significa que todo sea color de rosa. En el último tiempo, muchos fueron perjudicados debido a que algunos ciberdelincuentes sustrajeron dinero de sus cuentas. La queja generalizada de los perjudicados es que los bancos tardan en reparar tales perjuicios, siendo como son custodios de sus ahorros. Otra queja frecuente de los ciudadanos se debe a los cobros que hacen los bancos por los servicios que prestan. Dígase, por ejemplo, por imprimir el saldo de su cuenta en un cajero automático, entre otros. Es el tema que hoy aborda Perspectiva 7. Bienvenidas, bienvenidos. Inmediatamente presentamos a nuestros invitados. La abogada Ligia María Cobo Ortiz, Intendente General de la Superintendencia de Bancos y Seguros, abogada de profesión. El economista César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, exministro de Economía y Finanzas, exministro de Recursos Naturales y Energía, catedrático universitario. Está también el doctor Patricio Benalcázar, defensor adjunto primero de la Defensoría del Pueblo, ex asesor de migraciones del INFA, doctor en jurisprudencia y ciencias políticas, autor de varios libros. A mi izquierda también se encuentra el doctor José Alfredo Vázquez, coordinador general jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor en leyes y jurisprudencia, afectado por la inseguridad bancaria. Ya nos contará su caso. Estamos preguntando fundamentalmente, ¿el sistema bancario y las entidades de control pueden frenar el robo cibernético de dinero? Y también, ¿los costos por los servicios bancarios son justos y cuentan con el control y autorización de la Superintendencia de Bancos? Dos aspectos fundamentales que pretendemos nuestros invitados lo debatan. Y ustedes también, porque a través de Facebook tienen la posibilidad de enviarnos mensajes. Para que entremos en materia, presentamos inmediatamente un reportaje que muestra cómo están operando en los últimos tiempos los delitos a través de los sistemas informáticos. Vamos a verlo. Desde hace 15 años, Isabel Vázquez trabaja limpiando los baños públicos de la Plaza de San Blas en el centro de Quito. A pesar de que ha presenciado numerosos asaltos, el hurto del que fue víctima en los primeros días de diciembre de 2011 no ocurrió en este sector. Se realizó a través del ciberespacio. Pasó el día viernes 16. Me depositaron la quincena y el 10º sueldo. Y el domingo a mediodía yo quise sacar un dinero que necesitaba para unas compras de una receta. Cuando me fui con la tarjeta al cajero y ya no me dieron. Entonces en el estado de cuenta sale que han sacado 60 dólares con un centavo, 61 dólares y entonces se hacía 502 dólares. La clonación de tarjetas de débito y el robo de dinero de cuentas bancarias vía Internet son parte de los denominados delitos informáticos de expropiación ilícita. Según Jorge Sanlucas, director nacional de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General de la Nación, este tipo de transgresiones aparecieron hace varios años, pero su incidencia ha aumentado considerablemente. Así, en el 2010 se receptaron 1.099 denuncias y ya hasta junio de 2011 se contabilizaron 1.366. Según indicó, podría haber más, pero muchos eventos no son denunciados por varias razones. El uno es porque de pronto el ciudadano tiene una mala sensación de que su caso de pronto no vaya a ser investigado. La recomendación es que vengan, que confíen en la Fiscalía, que confíen en esta administración, que está haciendo todo lo necesario para que ningún caso quede impune. El otro caso que yo le digo es porque llegan a un acuerdo con los bancos emisores o custodios de estos dineros. Este es el caso de Isabel, quien no lo ha puesto a conocimiento de las autoridades. Dado que necesita de medicamentos permanentemente para tratar su diabetes, no pierde la esperanza de que pronto le repongan el dinero que le fue sustraído de su cuenta de ahorros. Por lo menos ya me abrieron la cuenta porque me cerraron total. No pude sacar ni siquiera la última quincena que me depositaron.
Entonces yo como le dije, voy a arreglar esto y será la cuenta porque ya no hay seguridad. Pero no solo los usuarios del sistema bancario se ven afectados por los ciberdelincuentes. Antonio Acosta, presidente adjunto del Banco Pichincha, calcula que en los 2 últimos años la institución ha tenido que devolver cerca de $1 millón por concepto de sustracciones realizadas a través de Internet y 300.000 por clonación de tarjetas. Alguna vez alguien me decía, oye, si hay tantos reclamos, ya mejor cierren ese tipo de servicio. Es imposible. Nosotros solamente en el caso del Pichincha estamos haciendo cerca de 10 millones de transacciones mensuales a través de cajeros automáticos. Entonces, no es cuestión de cerrar el servicio, es cuestión de ponerle seguridades al servicio. Según datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos, en el país existen 6.198.419 clientes en el sistema bancario. Entre esta institución, la Asociación de Bancos Privados, la Fiscalía y la Policía Nacional se alistan nuevos acuerdos y estrategias para frenar los delitos de la era informática, pero todos coinciden en que la ciudadanía debe tomar parte activa en su prevención. Allí está un grave problema que involucra a 6 millones de familias, ¿no? Finalmente, que están en condiciones de tener un perjuicio de esta naturaleza. ¿Ustedes tienen estadísticas de cuántos delitos de esta naturaleza han ocurrido en el año anterior? Bueno, dentro de la superintendencia tenemos que dentro del... han ingresado 4.869 reclamos, ¿no? Porque se pueden dar por varias vías el ingreso de los reclamos, sea directamente a la institución financiera, sea a la Fiscalía o sea directamente a la superintendencia. En un porcentaje del 90% en los 2 últimos años la superintendencia ha resuelto los reclamos favorables a los clientes. Se ha hecho y se ha desplegado durante todo el año 2011 intensas conversaciones justamente con el sector financiero para arribar a acuerdos en los que se puedan encontrar soluciones, ¿no? En beneficio, porque debemos recordar que efectivamente no solamente los bancos son los custodios del dinero, sino como se mencionaba en el reportaje, nosotros también debemos ser responsables, ¿no? Debemos custodiar de manera adecuada nuestras claves y todo eso conlleva a que tengamos una adecuada cultura financiera, ¿no? Sin que lleguemos a creer que la carga de esto debe llevarla el propio cuentaviente, porque eso finalmente resulta injusto. ¿No es este un delito tan nuevo en nuestro medio que realmente ha encontrado a las autoridades y a los bancos desprovistos de medidas de seguridad? Bueno, yo creo que tanto la superintendencia como órgano regulador y todo el sector financiero han venido haciendo esfuerzos. De hecho, efectivamente la delincuencia no es que actúa de manera aislada, sino que todos sabemos que son redes por las que actúan y eso conlleva a un despliegue mayor de recursos para mejorar los sistemas. Las instituciones financieras, en lo que específicamente se trata de las transacciones por Internet, han tomado muchas medidas. ¿Y esto a qué se debe, economista Robalino? ¿Por qué aumentan los delitos y los bancos no tienen la capacidad de frenarlos? A ver, primero le agradezco por la invitación, ¿no? Fíjense, no es para justificar nada, pero solamente le digo, estos fenómenos, ¿no? Están presentes en Estados Unidos, están presentes en Europa, en África, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque una serie de personas en todas partes del mundo, inclusive en Ecuador, preparados y competentes en estas técnicas, sencillamente, que son amigos de lo ajeno, a veces avanzan. ¿Para qué? Para apropiarse de una serie de dineros que no son de ellos. Pero finalmente, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, imagínense. Claro, finalmente es una disputa entre gente que maneja tecnologías y los bancos tienen tecnologías muy importantes. Sí. Los bancos han estado haciendo inversiones para mejorar toda la tecnología y darle más seguridad a los clientes, no solamente en Internet. ¿Y por qué les ganan la batalla los ciberpiratas? El dinero, la tecnología, el deseo. Porque de repente hay unos especialistas hackers, oiga, que son preparados, pues. Uno puede decir de la pregunta, Rodolfo, que usted me hace, ¿cómo es posible que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se le haya hecho lo que se le hizo el año pasado? Imagínense, con tanta información vital
para la defensa y la política internacional de Estados Unidos. Tal manera que esta gente, los hackers, oiga, son gente especialista, pero no obstante todo eso, todos los bancos y en Ecuador se está haciendo inversiones ¿para qué? Para dar más seguridad a los clientes en todos los frentes, no solamente en Internet. Vea, también ha habido pues clonaciones de tarjetas de crédito, de débito. Que es algo frecuente, común. Hay una serie de en otras nuestro líneas medio. como lo que le llaman el skimming, como le llaman el cambiazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los bancos no es que no están preocupados de la seguridad bancaria, sino que también aquí, y no es para justificar nada, también depende de los clientes. A veces, para poner cosas simples, el cliente presta sus claves, por ejemplo. Entonces uno dice, Sí. caramba. Pero la asociación eso ha será recomendado- muy eventual, ¿no? Yo creo No, que en general no. el usuario tiene medidas de seguridad propias, ¿no? Yo le puedo Los contar- bancos tienen yo le eso puedo como contar una serie de cosas justificación, que quizá. se dieron en una reunión que tuve con el fiscal general anterior, Pesantes, ¿no? En que él mismo contó el caso de su hija, que había prestado la clave. No. 1 y 2, que de repente recibe un mail en su computadora Sí. que no era del banco. Y si no hubiese tenido la prudencia, la distinguida hija del señor Pesante, el doctor Pesante, llamó a su padre y le dijo, papá, ¿sabes que me están pidiendo esta información por la computadora? No, mi hijita, no la dé, llame al banco. A veces algunas personas, y esas páginas que salen en su computadora, parecen genuinas pues del banco correspondiente, entonces hay que tener cuidado. Es como cuando yo veo ahí que sale una señora, dice, salí del banco, pasó esto, pasó el otro, etcétera, cobré $230. Uno le dice a los clientes, no saques dinero en efectivo, sino por cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente, no amiga no, de los ajenos, sencillamente lo que está alrededor de las oficinas bancarias, pues. Pero y el banco, que es una entidad grande, no tiene la posibilidad también de establecer mecanismos de seguridad. Nunca yo veo junto a un cajero automático Rodolfo, un guardia, por ejemplo. No, sí, pero no se puede poner, ¿sabes cuántos cajeros automáticos hay en el país? 3.300, creo que a noviembre es la fecha. 3.300. Eso No, equivaldría a dar mano de obra, ¿no? Trabajo. Pero, Rodolfo, hay ciertas cosas que se pueden hacer sin tener 3.300 policías o guardias 24 horas al día en cada cajero automático. No son razonables. Los bancos tienen cada uno su programa para hacer la supervisión con cierta frecuencia a las zonas donde hay cajeros automáticos. Pero también vuelvo a repetir, Sí. no es que justifico nada, sino que el cliente también tiene que tener. ¿Y todos estos ciertas cajeros cosas. tienen Yo cámaras de seguridad? Sí, yo le cuento lo siguiente. En la esquina donde funciona el edificio donde está la Asociación de Banco Privado, el año pasado, un día X, viernes, 3 de la tarde, un baleo. Un baleo. ¿A qué se debía el baleo? Que una oficina, una empresa de ingenieros en esa esquina, frente al edificio donde tenemos el local de la Asociación de Banco Privado, había mandado a cambiar en efectivo, creo que algo así como $50,000, $60,000, etcétera, en efectivo, para pagar a los empleados. Un empresario, y uno le dice, empresario, pero esto es fácil, pues. Conversa con tu banquero y ábrele libretas de ahorro, cuentas corrientes y acredita a tus empleados. ¿Por qué esta imprudencia de un empresario? En efectivo, porque posiblemente la cultura de la gente es, como en el norte, en el sur de Quito, todos los negocios se hacen en efectivo. Economista Entonces, Robalino, ahí es donde nosotros decimos, clientes, ten cuidado, y hemos invertido plata, perdóname Rodolfo, el año pasado, no recuerdo exactamente, durante 3 meses y medio, una campaña masiva por televisión, por radio, por periódico, diciéndole, clientes del sistema bancario ecuatoriano, te sugerimos tales y tales cosas, ten cuidado, nos costó bastante plata. Luego, Sí. con la Policía Nacional, hemos hecho una serie de programas en varias ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, distribuyendo masivamente flyers, aconsejando a los clientes. Aparte de lo que hace Rodolfo y queridos amigos, y Ligia sabe, cada banco, Claro. cuando le da su mensaje en los estados de cuenta, cuando alguien llama al banco por información y lo que aparece en los mensajes, todo es ¿para qué? Para decirle, por favor, clientes, también coopera un poquito, no hagas esto y no hagas el otro. Muy Por bien. último, una cosa que salió en diciembre, un comunicado de la Superintendencia de Banco a los clientes del sistema. Vamos a migrar de tarjetas de crédito con bandas magnéticas a tarjetas inteligentes, que significa chip. ¿Para qué? Y eso es plata. Amigos, eso es plata. ¿Por qué? Porque los banqueros y la asociación están preocupados de darle más seguridad a los Muy bien. clientes, ¿sí?
Muy bien, por ello usted representa a la Asociación de Bancos, puede defender muy bien la gestión de ellos, pero también los ciudadanos deben tener aquí un peso en la discusión de esto. El doctor José Alfredo Vázquez del Consejo de Participación Ciudadana, junto con otros de sus colegas, fueron perjudicados. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho los bancos? ¿Han devuelto ya sus dineros? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo creo que tenemos que empezar comentando qué es lo que pasó y cómo pasó, porque sencillamente 55 personas de un total de 110 funcionarios que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente la mitad. Exactamente la mitad. El día viernes recibimos nuestro sueldo y el día lunes no teníamos nuestro sueldo. Había gente que, ustedes saben que dependiendo del nivel en el que se desarrolle o ejerza sus labores dentro del sector público, tiene bandas salariales. Había gente a la que le quitaron todo su sueldo. Había gente a la que le quitaron la mitad de su sueldo, había gente a la que le quitaron la tercera parte de su sueldo, había gente a la que le quitaron todo su sueldo. Estamos hablando de que 55 personas no pudieron pagar sus cuotas del colegio, la colegiatura de sus hijos, no pudieron pagar las cuotas de sus préstamos y desgraciadamente a mí me pasó. ¿Sí? Ese mes caí a B porque no tenía para poder pagar mi cuota en ese mes. Ajá, ajá. ¿Sí? ¿Qué tiempo demoraron en devolverles? En mi caso específico, yo creo que hay bancos que devolvieron casi inmediatamente y otros bancos, personalmente, en el caso mío, me dijeron que en 8 días laborables estaba mi respuesta y me contestaron al mes y medio. O sea, y vamos ahí. Y hay gente que hasta el día de hoy no lo devuelve porque el banco simplemente dice que no es responsabilidad de lo que pasó. O la mutualista de la que le sacaron el dinero, o del cajero de la cooperativa del que le sacaron el dinero, simplemente... ¿Qué porcentaje no tienen, es de funcionarios que todavía no les devuelven el dinero? De esas 55 personas, aproximadamente unas 7 o 8 personas todavía no les devuelven porque, según la institución financiera, según su jefe de cuenta o su responsable de la cuenta, ajá, le dice que el banco no tiene, o la mutualista no tiene la responsabilidad para devolverle esos valores. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre he dicho en las entrevistas que hemos hecho cuando saltó este problema, aquí es una suerte de los pájaros contra las escopetas. Y la presunción de inocencia no existe para el consumidor, para el dueño de la plata, no existe presunción de inocencia. ¿Cómo pueden ellos argumentar que es el propio cliente el que ha sacado el dinero? Si ha habido un delito informático. Caso concreto, y creo que usted debe haber escuchado, abogado Robalino. Economista, perdón. Economista Robalino. Hay gente que después de que se acerca al banco y escucha su negativa, porque usted es responsable, porque así le dicen, usted es responsable de manejos de su clave y de su cuenta. ¿Sí? Exige y solicita por escrito, como dice la misma superintendencia en todas sus resoluciones, todos los pedidos deben ser por escrito y con firma de responsabilidad, y las respuestas deben ser con firma de responsabilidad. Uno solicita que le entreguen copias de los videos, que le digan cuándo fue y dónde fue. ¿Sí? Que le digan en qué cajero supuestamente saqué la plata. Por eso yo hablaba de la presunción de inocencia, ¿no? Sí. Porque me echan la culpa sin tenerla. Okay. Y cuando le exijo al banco que me diga, que me dé el video donde yo estoy retirando el dinero para que se demuestre que yo fui el que hizo esa mala transacción, ¿sí? No hay. O me entregan un video, como ha pasado con la Fiscalía en todas las investigaciones que han hecho. Videos que son regrabados y son de tan mala calidad que no se puede ver quién estuvo ahí. ¿Sí? O simplemente los cajeros no tienen las seguridades respectivas, no tienen la iluminación, como usted decía, sí, abogada, no tienen ese tipo de situaciones. Hay un caso de un compañero que era comisionado ciudadano. A la misma hora, en el mismo día, le retiraron de 3 cajeros diferentes y el banco le negó. O sea, ¿dónde estamos? No? O sea, por eso yo siempre digo y siempre insisto que la plata es mía, no es la suya. Si yo me atrasara en las cuotas bancarias, encantado de la vida que usted me diga que es mi culpa. Pero si es mi plata la que me retiran. Y encima el banco me echa la culpa diciendo que yo fui el que tuvo la culpa. Por eso es donde estamos. Casos como el... Permite, Rodolfo. Sí, solamente. Brevísimo, no, porque debemos dar también ya sé, la palabra al doctor Benalcázar. Esclarezco, está bien, perdón. Muy bien. Doctor Benalcázar, ¿ustedes reciben muchas quejas de parte de clientes de bancos que tienen iguales perjuicios? Sí, efectivamente, el año 2011 hay un aproximado de 300
peticiones a la Defensoría del Pueblo en relación a este tipo de temas, de clonación, de problemas de transferencia indebida que no conocían los dueños de la cuenta de ahorros o cuenta corriente, y también vinculado al retiro de fondos de determinados lugares del sistema financiero. Pero yo quisiera manifestar algo que me parece vital. Yo creo que todos y todas vamos a coincidir en este momento que lo central en este asunto son las personas. Ese es un enfoque de derechos que la Constitución y este Estado manda. Si son las personas el centro de nuestra atención, lo importante es generar procesos para que ellas participen de manera debida y de manera legítima en estos procesos, ¿verdad? Tenemos por un asunto que es relevante a lo que estamos discutiendo. ¿Cómo no? Pero veámoslo también desde el punto de vista práctico. Ustedes reciben las quejas, ¿qué hacen con esas quejas? ¿Logran que los bancos devuelvan el dinero? En algunos casos sí, efectivamente, los bancos, yo podría decir que cerca del 40% de casos que ha recibido la Defensoría, en el banco se han resuelto los problemas y eso ha sido muy importante y favorable. ¿Ha habido robos de hasta cuánto? De lo que yo alcancé a ver la última vez que nos reportaron, había cerca, en un caso de $800, pero no es la cantidad, puede pero ser de todas maneras debemos entender lo que está ocurriendo también en cuanto a montos. Yo quisiera manifestar que sobre eso hay un tema muy importante. Los usuarios del sistema financiero son personas que tienen derechos frente a lo que está ocurriendo en el marco de esa relación. Por supuesto. La calidad, la calidez, la seguridad. Y la información debida para que la gente pueda saber qué hacer y ante quién acudir. ¿Hay suficiente legislación en esa materia? A mí me parece que hay suficiente legislación, pero tengo la impresión que los mecanismos de control aún no son lo suficientemente prácticos y concretos para garantizar estos derechos de los usuarios. ¿Ustedes llegan a investigar estos casos o solamente se dirigen al sistema bancario? Nos hemos dirigido tanto al sistema bancario, a los bancos en particular, y hemos enviado notas a la superintendencia que tienen instancias internas de control específico de estos temas. Ahí me parece que hay que hacer un esfuerzo conjunto, común, ¿no es cierto? Vea, yo entiendo cuando el economista Robalino manifiesta los grandes esfuerzos de la banca, y hay que reconocer lo que así ha sido. Cada paso que se da en términos de seguridad para los usuarios es una inversión, no es un gasto economista, porque cada vez más los usuarios del sistema acudirán porque estarán garantizados de que hay seguridad con sus recursos, que son los recursos que muchos de nosotros y nosotras tenemos en el sistema. Entonces ahí hay elementos importantísimos. Yo quiero cerrar con una cosa, Rodolfo, si usted me permite. Cuando yo hablo de la participación de los usuarios del sistema financiero, hablo que es necesario que se aplique la norma que hace más de 2 años se aprobó en la ley del sistema de instituciones del sistema financiero y en la Constitución del 2008, la Constitución de asociaciones de clientes de los bancos, ya para que ellos tengan procesos organizativos y puedan demandar de manera adecuada ante el banco, ante la superintendencia, pero tenemos una indefensión, no se ha constituido, hay una omisión de la cual somos responsables todos y todas. Estamos preguntando, ¿el sistema bancario y las entidades de control pueden frenar el robo cibernético de dinero? Y ahí también preguntas que formulan nuestros televidentes. Allí está el punto de vista de Francisco Aro. Dice, ¿qué pasa con las deudas de los bancos, de las personas que han sido perjudicadas por los ladrones, que han retirado el dinero porque se demoran tanto en las investigaciones? Esto es un abuso y lo peor, cuando se reclama, son más bravos, dice el señor Francisco Aro. Le damos la oportunidad de contestar algo que quedó pendiente. Sí, fíjese, cortito, hacemos una pausa y volvemos. Sí, 2 cosas, fíjese. Yo como representante de la Asociación de Bancos, ni ningún banquero se opone, se resiste a reconocer el derecho que tienen los clientes del sistema bancario y financiero del país para hacer reclamos a sus bancos, o a la cooperativa, o a la mutualista, quien sea la institución financiera. Y sin ponerse bravos, ¿no? No, nadie se pone bravo, no. Sino que lo que sí le digo también es lo siguiente, hay procedimiento. Entonces no puede una autoridad, por ejemplo, decir lo siguiente, y con todo el respeto lo digo a los clientes del sistema: oiga, aquí el cliente Juan Piguave se perjudicó en $100.000, a pagar ese instante. No, porque hay procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Recibir el reclamo del cliente en el banco. Y el banquero está obligado a recibir el reclamo y analizarlo internamente a través de los funcionarios que están asignados para ese propósito. Está obligado a hacerlo con agilidad. No digo que no. Plazo que es de 15 días, como no digo que no. Es posible que algunos banqueros, algunos funcionarios de unos bancos sean más ágiles que otros, por una serie de razones, de eficiencia, lo que sea. Después que se analiza, se le dice, muy bien, usted tiene razón, aquí está. ¿Ok? A veces, el funcionario correspondiente puede decir,
de las pruebas sale que no tiene razón el cliente, ¿sí? Ahora, suponiendo ese caso, entonces el cliente a su vez tiene que ir al nivel superior en el banco, porque no se olvide que hay niveles de jerarquía, ¿no? El de arriba puede venir a hacer el análisis, me has hecho un mal informe, mi amigo, así que me rechequeas nuevamente, y ya ha pasado eso algunas veces, ¿sí? Pero y si es que el cliente, los plazos, economista y el cliente Robalino, no se satisface porque le niegan el nivel superior, entonces está abierto por los canales para hacer reclamos a todos los organismos públicos, a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la propia Superintendencia. Sí, tienen todo ese derecho, pero lo que yo digo es el procedimiento. Cada banco tiene necesidad de analizar el reclamo, es lógico. El cliente tiene el derecho a reclamar, sí, pero permítase al banco analizar el reclamo y decir sí o no. Y si dice no, sencillamente vienen los otros canales. ¿Sí? Nada más es la explicación. Y para ello también hay un código de derechos de los usuarios del sistema financiero, cuyo aspecto queremos abordar. Tras la siguiente pausa, le preguntaremos a la intendenta de bancos que nos diga cómo ese código está funcionando para proteger a los cuentavientes. Venimos enseguida, no se vayan. Decíamos antes de esta pausa que existe un código que protege a los usuarios del sistema financiero. ¿Es un código que está vigente, que puede mostrar las bondades de su contenido? Sí, de hecho, Rodolfo, es muy importante que la ciudadanía conozca, como superintendencia lo hemos manifestado en diversos foros, desde el 2010 está aprobado el denominado Código de Derechos del Usuario del Servicio Financiero. En nuestro país, digamos, un poco retrasado, lo tiene, ya que en otros países está desde muchos años atrás vigente, pero es un gran avance, es un gran paso porque justamente aquí están hecho un compendio de todos los derechos que tenemos los usuarios. A que sean atendidos nuestros reclamos, a nuestros principios de, por ejemplo, acceder a los servicios financieros, que cuando las instituciones financieras, por ejemplo, por teléfono o a los clientes en persona promocionan productos, se respeten todas esas condiciones. Y de hecho, si señalamos en cuanto a específicamente el tema de delitos informáticos, lo recoge también de manera general porque esto abarca a todos los derechos que hay del usuario en el servicio financiero y no especificando uno por uno, ¿no? Pero siendo como es un problema complejo, el de los delitos financieros a través del ciberespacio, ¿no se debe normar, regular más, de modo que hayan acciones muy concretas para salvaguardar al cuentaviente? Bueno, efectivamente, nosotros como superintendencia en este mes de enero tenemos ya aprobada, porque se ha venido trabajando desde el año pasado, en la reforma justamente a una norma que es sobre seguridades informáticas, ¿no? En eso se avanza, en lo que ya mencionaba un poco el economista Robalino, es el cambio que se debe tener de la banda magnética al chip. Y hay otra serie de normas muy concretas que eso va a contribuir y va a ayudar, ¿no? Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el plazo para que las tarjetas tengan finalmente chip? Va a ser de un año como plazo máximo, ¿no? Se establecerán porque habrán instituciones que sí se encuentran en la capacidad de hacer los cambios, pero es un cronograma que lo estableceremos. ¿Y eso tendrá que pagar el cuentaviente? Eso justamente lo estamos analizando, ¿no? Porque hay varias alternativas, pero siempre la superintendencia tomará la mejor decisión en beneficio del cliente y cuidando los derechos del cliente. Y a propósito de costos, un reportaje que les presentamos de inmediato muestra también el punto de vista que tienen algunos usuarios del sistema respecto de los costos de utilizar los servicios bancarios. Vamos a verlo. Para muchas personas los costos por los servicios bancarios que se ofrecen son aún elevados.
por lo que deben someterse a un nuevo proceso de revisión, aseguran. Me parece que todavía sigue siendo excesivo, porque deberían, o sea, el negocio de ellos es prestar nuestro dinero, debería ser gratuito. Deberían bajar porque con nuestro dinero trabajan. Lógicamente que nos hacen un servicio y deben cobrarnos, pero no en una manera tan tremenda como cobran todo. Aunque también hay quienes creen que los costos actuales son necesarios. Sí, yo estoy muy contenta con el servicio del banco y por lo tanto me facilita muchísimo el poder hacer transacciones bancarias. Si me cuestan 50 centavos, yo prefiero pagar eso, pero no me expongo a ningún peligro. Me parece prudente, espero que no suban más de lo que ya está. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, señala que los costos por servicios que ofrecen bancos, cooperativas y mutualistas en Ecuador, por lo general siempre han sido altos. Nosotros hemos visto con preocupación que la Superintendencia de Bancos, en vez de ser un ente de control, más bien ha pasado a ser un ente coadministrador de la como Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque está fijando cuotas y, digamos, porcentajes y costos de los servicios bancarios. Entonces, ¿qué hace el banco? Le pasa el costo de servicio al cliente, porque el banco prácticamente no asume. Sin duda, la banca ecuatoriana atraviesa uno de sus mejores momentos. Las cifras lo demuestran. Los depósitos crecieron a un ritmo del 15% de noviembre de 2010 a 2011. El crédito aumentó en 22,30% en el mismo periodo. Y sus utilidades, según cifras preliminares de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, son de aproximadamente 373 millones de dólares. La utilidad de los bancos está en la tasa de interés, que es el costo del dinero, más no en los servicios bancarios que son parte de. Cuando usted va a pedir una certificación de no adeudar o para salir del país o lo que sea, le ponen una tarifa extremadamente alta, que son 10, 15 dólares, cuando realmente debería ser un servicio al cliente. A partir de este año 2012, por resolución de la Junta Bancaria, al menos 50 servicios bancarios y financieros serán gratuitos. Entre ellos, la apertura de cuentas, depósitos a cuentas, consulta de cuentas en el mismo banco, retiros de dinero, transferencias dentro de la misma entidad, cancelación o cierre de cuentas, activación de cuentas, mantenimiento de tarjetas de créditos, reposición de libretas y otros. Optimizar costos, que sí se lo puede hacer. Pero aún hay servicios que tienen costos como el retiro de dinero en cajeros de otros bancos, servicios de transferencias, servicios con cuentas corrientes y más, con valores que están en un rango de 30 centavos a 55 dólares. También por afiliación y renovación de tarjetas, cuyo costo va desde los 4 a los 250 dólares, dependiendo la entidad bancaria. Estamos manteniendo a los bancos y en realidad el servicio que nos están prestando es muy deficiente. El propio presidente Correa, por reiteradas ocasiones, ha mencionado la necesidad de revisar los costos de los servicios que ofrece la banca privada. Le cuento, como economista y como ciudadano, siempre está en desacuerdo que los estados y los gobiernos determinen los precios, el control de precios. Eso es inconveniente en toda sociedad democrática y de economía de mercado. Mi juicio personal. Pero el Estado tiene la capacidad de una cosa es la supervisión, también. Una cosa es la supervisión y imagínense que esto sea tierra de nadie. No, Rodolfo, sería no es una selva, el Ecuador todavía no es así. Pero una cosa es. ¿Por qué restar al Estado la posibilidad de que también tenga entonces mañana yo también podría decir una regulación? Podría decir, bueno, pues el par de zapatos que fabrica un artesano establecen los precios, pues. Usted se va a comprar una camisa, que el Estado también le establezca el precio de la camisa. Cuando las damas van a utilizar determinado vestuario, determinen los precios. Pues eso no tiene sentido. Eso es negativo. Yo acepto como ciudadano economista solamente cuando hay movimientos de especulación, que son fenómenos de cortísimo plazo. Ahí sí el Estado tiene que intervenir. Pero estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué los servicios que prestan los bancos deben costar tanto dinero? Por una sencilla razón, pues. Todo lo que es servicio tiene un costo, pues. A veces los distinguidos y respetables amigos de la entrevista se olvidan de que hay un costo envuelto y el costo tengo que recuperarlo. Si yo fuera el Estado ecuatoriano, entonces pudiera pensar en no recuperar costos porque estoy pensando en otros fines. Pero un empresario privado y un banquero privado, cuando presta un servicio, genera costos. Yo tengo que recuperar los costos. Y luego tengo que tener un margen de utilidad. Ahora, los costos de los precios, ya no los costos, los precios de los servicios en general están determinados por la Junta Bancaria.
Cada 3 meses la Junta Bancaria, con informe de la Superintendencia de Bancos, dice, este es el precio, ¿mantengo ese precio o no mantengo el precio? Se vienen manteniendo los precios techos de los servicios de la Junta Bancaria durante creo que más o menos un año, por una serie de razones. Y ya le vamos a preguntar. Pero hay costos y hay que recuperar costos. Los costos se recuperan. Un banco no... Vean, pero, si es que a mí me obligan con como una banquero... utilidad de aproximadamente 400 millones de dólares, significa que han tenido una buena utilidad. 18% de rentabilidad sobre el patrimonio. No es por una... Hace 3 años se ganaba 22%. No hay que fijarse solamente en la cantidad absoluta. Pero yo le cuento esto lo siguiente. Vean. Le cuento cuando la superintendencia, la Junta Bancaria determinó precios techo en los servicios a través de los cajeros automáticos. Un banco, no voy a mencionar el banco, pequeño, tenía un programa de instalar en todo el país X número de cajeros automáticos. Vino la regulación de Junta Bancaria y dijo, este es el precio, no más. El programa de ese banco no se implementó. ¿Por qué? Porque calcularon el precio, los costos y dijo, voy a perder plata. Entonces suspendo mi programa de implementación de cajeros automáticos en el país como Banco ABC. Entonces, la autoridad tiene que pensar en los costos para determinar un precio, ¿sí? Y a veces, de buena fe, hay errores del poder público. Muy bien. No digo este momento, cuidado Ligia, solamente digo en general, teóricamente, perdóneme, tenía que hacer la aclaración porque hay que hacer la aclaración. Correcto, correcto. Vamos con el intendente. Entonces, ¿cómo están ustedes regulando los costos de los servicios? Hay un costo, por ejemplo, usted saca dinero de un cajero y para que le ofrezca el saldo, luego de que ha sacado el dinero, debe pagar adicionalmente 35 centavos, a pesar de que el propio recibo ya registra la cantidad que uno retira, porque además hay que pagar porque haya una cifra adicional. Bien, Rodolfo, solo antes de contestar esa pregunta quisiera hacer una pequeña puntualización. No es un abuso del poder público el hecho de que se regulen los costos de los servicios financieros. Me he dicho que es abuso, Ligia. Bueno. No es conveniente, me he dicho abuso. Está bien. Sin embargo, es importante conocer que parte de, por lo menos en Ecuador, una iniciativa muy positiva que consta en nuestra Constitución al señalarse que las operaciones financieras son de orden público. Creo que eso fue muy positivo para nuestro país. Eso a su vez conlleva a que quien controla todas las actividades financieras, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, haga un ordenado y consciente control de todo eso. Asimismo se dio en el 2008 una reforma importantísima dentro del gobierno del presidente Rafael Correa, en donde justamente dio esa facultad a la Junta Bancaria para que regule los servicios, porque si recordamos, antes se cobraba $1.50 por el retiro en cajeros automáticos y hoy es como tarifa máxima 50 centavos. Hasta 50 centavos, es decir, los bancos pueden tener ese techo de cobrar 20, 30, 40, hasta 50. Un costo adicional por impresión cuando se hace retiro del mismo cajero no existe, eso no está aprobado. Pero sin embargo está vigente. ¿Y cómo es que los costos de servicios regula siempre la Junta Bancaria, como dice el economista Robalino, pero aquí veo un costo que no está previsto entonces? Claro. Cuando hay un retiro, por ejemplo, de una impresión de consulta del saldo, eso es lo que sí cuesta hasta 35 centavos. Es decir, si yo no voy a hacer un retiro, pero necesito saber cuál es el saldo que tengo en mi cuenta, esa consulta que se hace en el cajero, esa es la que cuesta hasta 35. Lo otro no está, y sería importante que comuniquen a la superintendencia para saber a través de qué cajeros o de qué red. Hay que ir a los bancos y hacer la transacción, y usted va a encontrar que eso ocurre. No voy a decir en qué banco, para que no me cierren la cuenta, pero así ocurre. Yo pensaba que iba a decir que a lo mejor es un banco público. Veamos en el caso de el doctor Alfredo Vázquez. Este tema de los costos genera entre los usuarios malestar o no. Yo creo que tenemos que ser bastante sinceros al momento de establecer mis responsabilidades frente a la institución bancaria a la que yo quiera obligarme, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que empezar sabiendo claramente que como ciudadanos
tenemos derechos y el principal derecho es el de ser informado, ¿sí? Y muchas veces, y no es porque esté usted aquí economista, pero y por el tema que estamos hablando, pero por lo general no se comunica bien, no se informa bien. Si yo leo mi contrato para abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, no me dicen, o no puedo leer, o no tengo el tiempo para leer las letras chiquititas, ¿no es cierto? En las que me dicen que a lo mejor para poder pagar un cheque certificado no tengo que pagar la tarifa que dice la superintendencia, sino 10% más, ¿sí? Entonces, estoy hablando sobre supuestos, pero a lo que voy es que, y esa sí es una realidad grande, ¿sí? El banco no me informa bien cuando hago un préstamo. Sí, cuando yo hice, y no es por victimizarme ni nada por el estilo, pero cuando hice el préstamo para el carro que tengo ahorita, para el vehículo que tengo ahorita, ¿sí? No me dijeron que al siguiente año de la cuota inicial que iba a tener, me iban a subir $100 más. Nunca me dijeron. Y cuando yo ya me reclamaba, ¿sabe qué me dijeron? ¿Sí? Oiga, pero si usted cuando firmó no revisaría su tabla de amortización. ¿Sabe qué le dije? No tengo la tabla de amortización. Es más, no tengo ni siquiera hasta ahora, ya voy 3 años pagando ese vehículo, y no tengo ni siquiera los papeles del seguro de ese carro. Y voy a reclamar al banco, y el banco sabe que me dice, ya le mandamos. Pero usted ¿dónde vive? Y ahora vive en Quito. Pero si le doy la dirección hasta de dónde vivo ahora, y no me vienen a dejar, aunque sea una copia, entonces ¿dónde estamos? ¿No es cierto? Entonces, son ejemplos simples, pero que demuestran que los bancos no hacen o no informan, por más que me pidan que yo me asegure y que respalde mi información y que guarde mis claves. Pero el banco a la vez no me dice qué es lo que lleva implícito el hecho de obligarme con ellos. Entonces esos costos, como decía el economista, como decían ustedes, dicen, a lo mejor si yo pido 100 termino pagando 190, ¿sí? Es a lo mejor porque hice una progresión yo, pero si el banco me dice usted va a pagar, pide 100 y va a terminar pagando 130, pero el momento que hago la suma simple, termino pagando 190, eso el banco no me dice. Entonces esas cosas tienen que transparentarse, esas cosas son derechos que a lo mejor los ciudadanos no conocen, pero que yo creo que ojalá en base a este conversatorio puedan salir también, porque acuérdense que tenemos una ley de defensa del consumidor también, que el banco a veces no respeta en esos contratos. ¿Sí? Entonces, sí. Si me permites, si solo un segundito lo que mencionaba José, en su caso, todo eso está recogido justamente en el Código de Derechos del Usuario, que los bancos deben informar adecuadamente el costo del crédito, es decir, incluido la tasa de interés, que como digamos, y es bueno que el público lo sepa, las tasas de interés son reguladas por el Banco Central del Ecuador y no por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Pero esas son obligaciones y esos son derechos que están recogidos aquí. Y es importante también, Rodolfo, que el público conozca que en este año 2011, con el apoyo del señor Superintendente de Bancos y Seguros, el abogado Pedro Solines Chacón, la Superintendencia despliega una campaña masiva de educación financiera. Yo creo que eso va a contribuir muchísimo y luego veremos los resultados, ¿no? Eso es importante, iremos a universidades, colegios, centros comerciales, estaremos en parques con esas campañas de educación financiera. Otro costo que sienten los usuarios de los servicios bancarios es que pierden su privacidad. No sé si es que eso sea lícito o no. Y quisiera preguntar al defensor del pueblo para que nos cuente si conoce de estos casos. Cuando uno va al banco y entrega los datos para abrir una cuenta, debe suponerse que esa es una información que solamente tiene que poseer ese banco. Sin embargo, se multiplican llamadas telefónicas de otros bancos diciéndole ustedes, fulano de tal, tiene tal dirección, su mamacita padece de tal enfermedad, ¿no? Y nosotros le ofrecemos ahora una tarjeta de crédito distinta a la que usted tiene. ¿Eso no es también un costo que perjudica al usuario? Por supuesto, en el plano de otros derechos vinculados, de hecho muchos de los casos que han llegado a la Defensoría, yo mismo viví una situación análoga a la que usted manifiesta, los datos que le entregué al banco resulta que lo estaban ofertando en otros lugares, en otras entidades de otro tipo de servicios, y le buscan a uno, ¿y usted por qué tiene mi información? Si esa información solamente la tenía determinada entidad. ¿Verdad? Eso por supuesto que afecta porque uno dice, me encuentro en todo lado, y con esa información puede ocurrir cualquier cosa. Es parte de los riesgos respecto a los propios delitos informáticos, la información personal, personalísima, casi confidencial, ¿verdad? Sin duda es eso. Yo quiero decir algo, Rodolfo, respecto a, en general, aquí se ha planteado. Yo quiero volver a reiterar que estamos en un estado de derecho y de justicia, ya no es un estado liberal del dejar hacer y dejar pasar. Eso es un tema muy importante, que hay dos paradigmas en discusión. Por lo tanto, la existencia de la Superintendencia de Bancos como órgano regulador es absolutamente sano,
en sociedades democráticas, completamente democráticas, ¿verdad? En donde entes privados y públicos sepamos las reglas del juego. Esas sociedades donde queríamos hacer y deshacer porque era nuestro arbitrio, porque eran sociedades extremadamente liberales, quedaron atrás. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, Rodolfo, nuevamente en esta discusión, hay que poner en la centralidad a las personas. Esa es la razón de ser de los bancos. Son los usuarios de su sistema, la razón de ser del Consejo de Participación, la razón de ser de la Superintendencia, de la Defensoría, de los medios de comunicación. Es los habitantes de este territorio y alrededor de ellos criterios proporcionales, razonables, de regulación, de costo-beneficio, de servicios, de costos en los servicios. Debe haber un espacio de deliberación democrática en donde juguemos en esas posibilidades. Es un llamado que la Defensoría hace como un órgano que dice, oigan, la Defensoría del Pueblo no es para un grupo, es para los habitantes del territorio y los habitantes para todo el mundo. El último detalle, hay una omisión que debemos reconocer las instituciones del Estado que estamos aquí presentes y también creo le toca a la Asociación de Bancos Privados. Tenemos que promover que se constituyan las asociaciones de clientes en cada uno de los bancos. Promover activamente que el Consejo de Participación llame a que eso se promueva, porque es su rol en el Consejo, ¿no es cierto? Y que permita finalmente en esa constitución avanzar en el nombramiento del defensor del cliente. Que si está bajo el control y regulación de la superintendencia, parece que es lo más natural y obvio que deba ocurrir. Si no fuese así, pues habría que ver quién. Y que no dependa de manera directa, y es un tema de reforma legal, del pago de la entidad financiera, porque no es un empleado del banco, es un funcionario al servicio de los clientes. Debería venir con los recursos que paga la banca para que la superintendencia en cierta parte pueda tener su estructura, ¿no es cierto? Pero que eso exista, eso es razonable, eso es democrático, eso es necesario. Recuperar la necesidad de que todas las entidades públicas reconozcamos en el individuo la razón de ser de estas entidades y del propio Estado. Ciertamente resulta coherente escuchar aquello y también esto de que los clientes deberían estar asociados en los bancos. ¿Qué dicen los bancos? Fíjese, primero, me ratifico en que nadie en el sistema bancario y financiero del país, no solamente bancos, sino cooperativas, mutualistas, etcétera, le niegan el derecho que tienen, en la ley o sin ley. Tienen derechos, y tienen derechos, y el sistema financiero tiene obligación de aceptar reclamos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso de plan. ¿Y la organización? ¿La organización de los clientes? ¿Propiciar que eso ocurra? Segundo le digo, ¿no? Nosotros bajo ninguna circunstancia, ni yo, y se lo he dicho a la autoridad, y ahí estaba doña Lige en una reunión, no nos oponemos a la supervisión bancaria ni al fortalecimiento. Hemos dicho, estamos de acuerdo. Que mejore la supervisión. Por supuesto que sí. Ese es un tema extraordinario y positivo, no para los organismos regulados, para los mercados, para los banqueros, para los que sí. Así que no es que estamos promoviendo pues no, tampoco, ¿no? Sino que también si yo digo, cuidado, dentro del marco de la ley, tampoco atropello desde el poder público, en ninguna circunstancia, ¿no? Así que estamos de acuerdo en eso. Ahora, en lo que decía el distinguido amigo, está en la ley la constitución de estas asociaciones de clientes en cada banco, para nombrar el defensor del cliente. Yo personalmente he estado en el Consejo de Participación, no en estos últimos tiempos, y les dije, señores, está vigente esta ley. ¿Cómo podemos cooperar como asociación de bancos privados para que esto se constituya razonable y adecuadamente y dentro del marco de la ley? ¿Ha tenido respuesta? Me dijeron aquella vez, un distinguido presidente de eso, que ya no está, por supuesto, me dijeron, economista Robalino, a su tiempo, cuando llegue el momento, lo llevaremos para ver cómo usted puede cooperar para organizar esto y que esto se haga realidad. O sea, los bancos jamás nos hemos puesto eso, hemos dicho, aquí estamos, ¿cómo podemos cooperar? Ahora, y el Consejo de Participación, entiendo yo, pues eso es lo que supongo, ha tenido una serie de prioridades en todo este tiempo, que ha dicho, esto es prioritario, dejemos de todo. Y ahora hay un proyecto de ley en la Asamblea que es totalmente inconveniente, con todo el respeto a ustedes, en que dicen, en el proyecto, todavía no se aprueba, y estuvimos también en la comisión correspondiente presidida por el asambleísta Francisco Velasco, y dimos nuestra opinión. Pero el proyecto dice, se da facultad a que la Junta Bancaria nombre al defensor del cliente en cada una de las instituciones financieras, previa recomendación del superintendente de banco. Creemos que eso es total y absolutamente inconveniente. ¿Por qué? Como usted decía, no es empleado pues del gobierno,
es de la ciudadanía, es de los clientes de los bancos. Son los clientes de los bancos los que tienen que decidir. No el defensor, con todo el respeto, ni la superintendencia, con todo el respeto. Hemos dicho eso a la comisión y le hemos dicho, el organismo que usted está, comience a funcionar, organice eso, estamos de acuerdo. Y si podemos cooperar, dígame cómo podemos cooperar. ¿Qué hace la superintendencia en función de las asociaciones de clientes? Bien, Rodolfo, hay que tener en claro y en cuenta que es la Constitución del 2008 la que prevé que en cada institución financiera exista un defensor del cliente. De allí que todas las instituciones tenemos la obligación de sacar adelante ese proyecto. Luego, efectivamente, la ley en el 2009 a finales dio, digamos, la obligación a que el Consejo de Participación Ciudadana organice y promueva la constitución de estas asociaciones de clientes por cada institución financiera y también estableció que ese defensor del cliente sea, digamos, su sueldo corra por cuenta de esa institución financiera. La superintendencia preocupada... Lo cual condiciona su actividad, ¿no? Bueno, yo le comentaría que en otros países como Perú y Colombia, de hecho, lo pagan las instituciones financieras, tienen defensores de clientes desde hace más de 8 años atrás. Perú cuenta con un defensor exclusivo, así como hay aquí un defensor del pueblo, hay un defensor para los usuarios de derechos financieros. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos del Ecuador, preocupada por este tema, efectivamente, ya al ver que 3 años no contamos con un defensor para los derechos y ante tantos delitos, ante tantos reclamos, es importante tenerlo, acudió y efectivamente entendemos que está la reforma propuesta por uno de los asambleístas de Alianza País. Y creo que a los acuerdos que lleguen en la Asamblea serán importantes puesto que de alguna manera van a contribuir a tener ya un defensor. Y es importante también que el Consejo de Participación Ciudadana promueva de manera inmediata y de esa manera mejor dicho, contamos con una defensa adicional para todos nosotros. Muy bien, estamos llegando casi a la parte final del programa, no sé si nos queda tiempo. Queremos mostrar también un video en el cual hay recomendaciones importantes para que usted, que utiliza los servicios bancarios, no sea víctima de los delitos informáticos y de otros riesgos que tiene el mantener una cuenta. Vamos a verlo. Ya no es necesario que usted acuda a una dependencia bancaria a realizar una transacción. De manera ágil, con una tarjeta de débito, puede retirar dinero a través de la red de cajeros automáticos o desde su computadora transferir montos vía internet. Esto es más rápido, pero ¿es más seguro? Muchos pensarán que sí, otros por el auge de los delitos informáticos no. A continuación, algunas recomendaciones para prevenirlos. Si no tiene conocimiento en informática, solicite asesoramiento, pero que sea confiable. Son páginas web a las que uno ingresa con un login y password que debe ser transmitido por el usuario hacia las personas que les ayudan y eso puede ser a posterior utilizado para hacer cualquier tipo de transacción que no necesariamente está autorizada. No guarde las claves de acceso en la computadora en la que realice la transacción. Cambie sus contraseñas periódicamente y memorícelas. Digite completamente la dirección de la institución a la que quiere acceder y constate que sea un sitio seguro. Una de las formas de robo de información es la clonación de las páginas. Teóricamente uno está ingresando a la página, pero en realidad está ingresando a una copia de esa página y a través de esa copia normalmente se suelen robar la información. No abandone por más de 10 minutos su computadora y cierre la sesión al finalizar. Desde las instituciones bancarias también se ha invertido en la implementación de seguridades. Dando gracias a Dios en el caso del Banco Pichincha, desde que implementamos el sistema biométrico para las transacciones vía internet, no hemos tenido hasta la presente fecha ninguna reclamación sobre ese tipo de transacciones hechas por internet. Pero si bien son procesos que han complicado un poco a los clientes porque antes les era muy fácil entrar por la vía del internet a su cuenta y ordenar transferencias o hacer consultas, hoy hemos tenido que obligadamente imponer estos sistemas que son un poco más complejos en el acceso a la cuenta del cliente, pero le dan mucha seguridad. Pero además, la Superintendencia de Bancos ha dispuesto que todas las entidades financieras deben cambiar la totalidad de las tarjetas de débito de banda magnética a chip. Para ello tienen un plazo de 2 años.
Los chips, según la experiencia en otros países, son invulnerables. Adicionalmente, se obligó a reforzar la seguridad en los cajeros electrónicos, medidas que pretenden disminuir la incidencia de delitos informáticos, a las que deben sumarse la precaución ciudadana. Allí está, información útil para poder no ser víctimas, para evitar que eso nos ocurra, porque es absolutamente desagradable. Y si eso ocurre, ¿qué hacemos? Es importante, nosotros como superintendencia tenemos una línea 1-800-82-74-32, y en las oficinas que tenemos tanto en Guayaquil, Puerto Viejo, Cuenca y aquí en Quito, acudan a la subdirección de atención al cliente, que con todo gusto atenderemos y escucharemos y daremos los pasos a seguir a toda la ciudadanía en defensa de sus derechos. Y si eso ocurre, ¿qué hacemos, economista? Bueno, fíjese, el sistema bancario siempre está dispuesto a seguir preocupado y hacer todo lo que humanamente puede para ser más eficiente en la medida que es posible. Llama la atención a ciertos funcionarios de la banca que en un momento dado pues sencillamente no cumplen bien su función, atender al cliente, y cooperar con el poder público para darle más seguridad al sistema bancario ecuatoriano, a los clientes, aun cuando el tema general de seguridad no es de la banca, no es de nadie, todos podemos cooperar, pero es del Estado ecuatoriano. Pero seguridad bancaria, se seguirá haciendo el esfuerzo para dar más seguridad a los clientes del sistema bancario y financiero del país. Bien, muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas, invitados esta vez a Perspectiva 7. Es un problema que involucra a los ciudadanos, por eso está aquí en nuestra agenda, tratando un servicio que nos beneficie y no termine perjudicándonos. Gracias por compartir, amigas y amigos, un gran abrazo. Pasen bien, hasta pronto.